Sean bienvenidos todos. Vamos a comenzar. Primero que nada me presento, mi nombre es Pedro Rodríguez. En los controles estará nuestra compañera, la licenciada Gloria Beltrán, controles y administrador de sistema Zoom. Y asimismo nos apoya el licenciado Gerardo Ortega en nuestra página de Facebook para ir a comentarios. Les recordamos las reglas del juego. Todas las preguntas que tengan, les pedimos de favor nos las hagan llegar vía mensaje privado al chat del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Morelos, que está aquí en nuestra plataforma Zoom. Por ese medio nos pueden ir haciendo llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, y una vez finalizado el tema de nuestro ponente del día de hoy, las estaremos atendiendo en un lapso de 15 minutos. Asimismo, les solicitamos a aquellas personas que requieran reconocimiento y que hayan estado por lo menos en una conferencia más de este bloque denominado Violencias y Delitos contra Niñas y Niños, llegar su nombre completo también por mensaje privado para poder validar su asistencia a este webinar y asimismo hacerles llegar posteriormente su constancia de asistencia a este bloque. ¿Les parece bien? Bueno, sin más preámbulo, voy a permitirme presentar a nuestro ponente del día de hoy. Primero que nada, bueno, damos la indicación a nuestra compañía de controles para que comience esta transmisión en vivo. Y me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy. Él es maestro en Derecho. Su nombre es Rafael Brito Miranda. Es abogado de profesión y cuenta también con la licenciatura en Administración Pública avalada por el Ministerio de Educación francés. Es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos mediante el programa de posgrado de calidad del CONACYT, grado obtenido con mención honorífica. Cuenta con extensa experiencia en administración en litigio, también ha servido como patrocinador de clientes, personas físicas y morales, en diversas ramas por más de 14 años. Asimismo, ha trascendido en el servicio público, fungiendo en los últimos 3 cargos públicos como Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Familia en el Estado de Morelos, el cual es su cargo actual. También ha sido subdirector de Mejora Educativa del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y Contralor Municipal en Miacatlán, Morelos. A su paso del Estado de Morelos como asesor de diputado en la Comisión Constitucionales y Legislación. Desarrolló técnicamente la iniciativa de ley que al día de hoy es una realidad en el Estado de Morelos, denominada divorcio incausado, siendo al día de hoy de los procedimientos más recurridos en todo el territorio estatal. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente titular de materias y derecho civil, familiar, mercantil, entre otras, en diferentes universidades de prestigio, así como ha sido ponente y disertante en múltiples foros y conferencias, como lo está haciendo el día de hoy. Es un honor con nosotros tener al maestro en Derecho Miranda, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes y la familia en el estado de Morelos, al cual voy a permitir ceder la palabra para que comience con esta conferencia virtual que esperemos sea de mucho provecho para todos los participantes. Comentarle, maestro, que tenemos aquí áreas de prevención de diversos municipios del estado, los cuales esperamos sean un replicador de toda esta información que pueda ser llegada a todas las personas, a todos los ciudadanos que requieran de alguna asesoría, que sepan a dónde dirigirse en caso de pues alguna arbitrariedad, algún abuso, alguna agresión a los niños y niñas de nuestro estado de Morelos. Y pues en conmemoración precisamente del Día del Niño, no hay mejor forma de festejarlo que siendo responsables de esa protección que nosotros como adultos debemos de brindarles, ¿verdad? Bueno, cedo su palabra, señor maestro Rafael. Adelante, por favor. Primero que nada, agradecer al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado ese interés por difundir estrategias, pláticas en las que se erradique la violencia contra niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. Es una tarea sin duda de todos, no es tarea solo de la autoridad y ya veremos por qué.
agradecer también a tan nutrido auditorio ese interés, a las unidades de prevención del delito de los diferentes municipios, en sí, a todos los interesados en este emblemático tema que es, insisto, tarea de todos. He preparado una pequeña presentación con diapositivas para hacer un poquito más dinámico e ilustrativo cuáles son los protocolos que al día de hoy rigen a nivel nacional la actuación de las autoridades, en específico las de procuración y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, en tratándose de la identificación de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Si me permiten, voy a iniciarlo. Perfecto. Bueno, el tema de este webinar se denomina Protocolos de Atención de Niñas y Niños Víctimas de Violencia Familiar. Sin embargo, una de las infancias también es la adolescencia y los protocolos de actuación siempre serán enfocados a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, quise respetar la temática del webinar, pero siempre debemos ser enfáticos en que la procuración y la protección de los derechos será de los distintos grupos etarios de las infancias, siendo estos niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, quisiera iniciar con un preámbulo que llama la atención, con un texto que encontré recientemente en una exposición que yo preparé para un congreso de mi alma mater de maestría, en la que se dice que en México normalizamos las violencias. Y el texto ustedes aún lo pueden encontrar en esta liga de internet y precisamente está en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocida por sus siglas en inglés, UNICEF. Y voy a leer un poquito la literalidad, si me lo permiten, y reza así. Los niños, niñas y adolescentes tienen un derecho a una vida sin violencia, explotación o abuso de cualquier tipo. Desafortunadamente en México, el castigo corporal, las agresiones psicológicas y otras formas humillantes de trato se consideran normales y son ampliamente aceptadas tanto como métodos de disciplina como de interacción cotidiana. Quise iniciar así porque la tarea de todos es darle vuelta a la cultura de la normalización de las violencias en perjuicio de las niñas, de los niños y de los adolescentes del Estado, de todos los municipios, hoy 36 en nuestra entidad, pero a lo largo de todo el territorio nacional y a lo largo del mundo. Iniciaba yo que esto es tarea de todos. Llama la atención que en un pleno 2021 podamos encontrar un señalamiento de una autoridad en materia de defensa de niñas, niñas y adolescentes, donde diga que en México se normalizan las violencias. Es tarea de todos darle vuelta a ese capitulado. México sin duda ha asumido su compromiso para la erradicación de cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Muestra de ello data en el año 2014 con la creación y la emisión que se publica el 4 de diciembre de 2014, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Derivado de esa emisión, de esa creación de ley, en el que el Estado mexicano asume su responsabilidad de la erradicación de las violencias contra niñas, niños y adolescentes, obliga a todas las entidades federativas del país a emitir sus leyes reglamentarias de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. A nuestro Estado se formaliza la creación de la Ley de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Morelos el 14 de octubre de 2015. Estamos en vísperas del 7º aniversario de la creación de la Ley General y en vísperas del 6º aniversario de nuestra ley. Sin duda, ha sido un trabajo arduo en el que las distintas autoridades en todo nivel de gobierno hemos tenido el compromiso de erradicar las violencias contra niñas, niñas y adolescentes. Sin duda, el camino es largo y no debemos dar tregua para llegar
a las metas de erradicación de violencia. Derivado de ello, decía yo, en octubre de 2015 se crea la Ley Estatal de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes y señala en su artículo 11 lo siguiente, y quiero que apuntalemos en este precepto normativo en la que nos obliga a todos a ser denunciantes de cualquier acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Y señala esto: es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niñas y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación a sus derechos, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse investigación y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares de protección y restitución integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es decir, no quisiera aquí entrar en una teoría de la personalidad en materia de derecho, pero aquí nos dice, es obligación de todos. No señala una persona física o una persona moral, de las personas. Llámese cualquier persona física, llámese cualquier autoridad que tenga pleno conocimiento o la sospecha de un caso de violencia contra niñas, niños o adolescentes, tenemos la obligación legal. Y quiero que sepan que la ley general, como la ley estatal, son de orden público. El orden público reviste en qué es interés del Estado que los ordenamientos que son de orden público sean vigentes y además efectivos. Es decir, es una ocupación del Estado, sí, el erradicar y hacer efectivos los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, pero también es obligación de todo ciudadano el denunciar un acto que vulnere los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y esto no lo dice una Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes, lo dice la ley general, la ley estatal y los ordenamientos que se vinculan a estas. En su artículo 97, la ley estatal dice que en el ejercicio de las funciones de la Procuraduría podrá auxiliarse de los 3 órdenes de gobierno y las autoridades estarán obligadas a proporcionar los auxilios que solicite la Procuraduría de Protección como encargada y siendo autoridad responsable de la procuración y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, desde luego en el ámbito de competencia y atribución de esta, sin menoscabo de las atribuciones que tengan las representaciones sociales como autoridad investigadora y, en su caso, las autoridades judiciales como persecutoras y sancionadoras de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes. A través de esta ley, es algo importante, se crean diferentes mecanismos a nivel nacional y a nivel local. Uno de ellos es el Sistema Nacional y el local, desde luego, de protección integral de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, a través del Secretariado Ejecutivo Nacional denominado CIPINA, que es el encargado del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y al ámbito estatal tenemos creado el CIPINA estatal, que representa a mi amiga, la licenciada Danae, que honrosamente y dignamente ha dirigido esta secretaría. Y bueno, uno de los fines específicos que engloba, creo yo, la obligación de las procuradurías estatales, y en el caso de la morelense, en su artículo 98, fracción primera, señala que es su obligación el procurar la protección integral de niñas, niños, adolescentes, que prevé, de acuerdo a lo que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, la Constitución particular del Estado Libre y Soberano de Morelos, la Ley Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las demás disposiciones aplicadas. Es decir, hay un entramado normativo que nos obliga a la procuración y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en cualquier autoridad de los 3 órdenes de gobierno, pero no solo en la autoridad, sino que también nos obliga como ciudadanos el denunciar cualquier acto de violencias
en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes. Luego entonces, es ahí donde reside mi preámbulo, en la que el ejercicio, la procuración y la restitución es tarea de todos, de los derechos de los niños, niños y adolescentes. Esto, sin duda, es una tarea que las autoridades tienen que llevar a cabo. Sin embargo, todos estaremos obligados a no permitir violencia en ninguna niña, en ningún niño y en ningún adolescente del estado de Morelos, del país y del mundo entero. Es una tarea que sin duda nos compete y dará un resultado en el futuro de estas niñas, niños y adolescentes del hoy. Bueno, sin duda hemos visto que desde el año 2014 el Estado mexicano asume su responsabilidad de fortalecer instituciones en la creación de la ley general, en la amplitud que le da a las Procuradurías Federales de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes y a las de los estados en cuanto a procurar y restituir derechos de niñas, niñas y adolescentes. Ahora, de ahí, si bien es cierto, los protocolos de actuación no son un tópico normativo en sí, por la particularidad de los mismos, pero sí son los manuales procedimentales de cómo llevar al plano del ejercicio diario de estas autoridades responsables de procurar y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es, aún y sin la existencia de protocolos de actuación, las leyes son vigentes y positivas. ¿Qué es esto? Que la vigencia desde el 2014 nos obliga a desarrollar toda política pública en el ejercicio de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en la cotidianidad vimos el desconocimiento de cómo operar, cómo llevar a consolidar los diferentes momentos de la identificación de violencias en las niñas, niños y adolescentes. Cuestión que obligó no solo a emitir reglamentos de las leyes respectivas, general y estatal, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sino a instaurar protocolos que nos digan cómo se deben desahogar los procedimientos de actuación en la identificación de una violencia en perjuicio de una niña, niño, adolescente, quién será la autoridad interviniente como primer contacto, cuál será su función, a quién tendrá que dar cuenta. Y es ahí donde nacen los protocolos de actuación. A razón de ello, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, desde el pasado 2019, elaboró un protocolo que denominó Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad, que sufrió reformas y llegamos a la segunda edición de este protocolo con el mismo nombre, pero que fue publicado el 1 de julio del 2020. Y aquí es donde entramos al tema, materia de este webinar, en el que vamos a conocer precisamente los protocolos con los que actúan las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, pero no solo la Procuraduría. Ya hemos dicho que todos somos obligados a denunciar la sospecha de cualquier violencia en perjuicio de niñas, niñas y adolescentes. Pero cuando hay sospecha, hay que identificar plenamente si existe esta violencia, porque no podemos dejar de ver que también hay denuncias que no resultan ser del todo verdad. Y esa es obligación también de las autoridades que procuramos y restituimos derechos de niñas, niños y adolescentes, el identificar que haya la violencia para poder llevar a cabo todas las actuaciones de diagnóstico y un plan que restituya
derechos a las niñas, niños y adolescentes que pudieran haber sido objeto de una vulneración en sus derechos. Ahora bien, les decía, en 1 de julio de 2020 se emite la última versión de este protocolo que hace el sistema DIF nacional, y recientemente, el 12 de febrero de 2021, el CIPINA, que ya les había comentado, que nace a raíz de la creación de la ley general y la ley estatal en lo local, emite un protocolo nacional de coordinación interinstitucional para la protección de niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia. Estos dos grandes instrumentos de actuación en el cómo desahogaremos los procedimientos para identificar, diagnosticar y en su caso restituir derechos de niñas, niñas y adolescentes son los que marcan la pauta a nivel nacional. Y es importante que a través de esta fenomenal iniciativa del Consejo Ciudadano podamos conocer en integridad y sepamos ante quién denunciar, cómo hacerlo, si tenemos que acudir, si podemos con una sola llamada denunciar: hoy estoy viendo violencias en los niños vecinos, ¿sí? Entonces es de verdad de celebrarse estas iniciativas que puedan llevarnos a nuestros oídos cómo, cuándo, dónde denunciar violencias a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Más aún en este marco del festejo del Día del Niño. Así pues, los protocolos me permití hacer unos pequeños cuadros en los que definen cuáles son los propósitos de estos. El protocolo de atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad tiene el propósito de contribuir, sensibilizar a los servidores públicos responsables de brindar atención a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, vamos a preparar a los servidores públicos, que van a encargarse de la atención de estos casos, y en este mismo protocolo se dice la actuación de cómo deberán intervenir. Y el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional, su finalidad es describir los procedimientos de coordinación de las diversas autoridades y quiénes son estas, y en uno de sus ámbitos de competencia y atribución, lo que deberán realizar paso a paso. Es decir, si bien está normado, ley general, ley estatal, sus respectivos reglamentos, legislación general, sin duda, tratados internacionales nos vinculan. Recordemos que derivado de la reforma de 2011 en derechos humanos, también el derecho internacional es obligado y vinculante al Estado mexicano. Por tanto, desde el Tratado Internacional, la Constitución, las leyes generales, las leyes estatales, sus reglamentos y ahora los protocolos de actuación también nos vinculan. Y es importante conocerlos como ciudadanía y como autoridad para saber el ámbito de competencia, atribución y responsabilidad. En el caso de las autoridades, el conocer cuál es la debida actuación. Ahora, en cuanto a la intervención de las procuradurías, deberán siempre evaluar los hechos denunciados como violencias en contra de niñas, niños y adolescentes, siempre primando el interés superior de la niñez. ¿Qué es esto? Que no por una denuncia debemos dar por hecho situaciones. Luego, entonces, estos protocolos establecen ante quién debemos denunciar los hechos para dar una continuidad de identificación en la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes y que diagnostiquen la violación o no de estos derechos. Y más allá, si estos constituyen una posible comisión de un delito en su perjuicio. Pero no solo a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes podemos acudir.
Y aquí lo dice el protocolo de coordinación interinstitucional. Y dice, siempre que una persona o autoridad, aquí ya nos delimita lo que dice el artículo 11 de la Ley General. ¿Recuerdan? El artículo 12 de la Ley General, artículo 11 de la Ley Estatal, en el que dice, toda persona que tenga conocimiento de una violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes está obligado a denunciarlo. Aquí ya nos clarifica este protocolo de colaboración interinstitucional, quiénes, persona o autoridad que tenga conocimiento o haya sido testigo de un caso de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, se deberá solicitar el apoyo a la Procuraduría Federal de Protección, a la estatal o a una autoridad de primer contacto. Es decir, ante cualquier autoridad pueden denunciar los hechos. Si están en un municipio, me viene a la mente Coatlán del Río, que está en los linderos del Estado de México, desde luego no van a venir a la Procuraduría Estatal cuando la premura de la urgencia de la denuncia tenga una delegación de Procuraduría del municipio de Coatlán del Río. Luego entonces deberán acercarse ahí, a esa delegación, quien está obligada a dar la primera atención como autoridad de primer contacto. Ahora bien, si los hechos son en flagrancia, tienen la policía, las líneas de atención de emergencia, 911, 089, a donde pueden denunciar los hechos. Son autoridades de primer contacto, quienes están obligadas en el ámbito de su competencia y atribución a identificar y diagnosticar violencias en perjuicio de niñas, niños y adolescentes de nuestro estado. Ahora bien, la ley general establece que la federación, las entidades federativas, cuenten con su Procuraduría de Protección, las cuales detectarán y determinarán casos de restricción o vulneración de derechos y determinarán las medidas de protección que se deban implementar. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando se identifique a través, en su caso, de las procuradurías municipales, este pleno identificativo de la violación en perjuicio de un derecho de una niña, niño o adolescente, la cual será obligadamente turnada a la Procuraduría Federal, Procuraduría Estatal, en nuestro caso, de niñas, niños y adolescentes, quien será la obligada, de una vez recibido la información, desahogar el procedimiento necesario que más adelante les platico. Ahora bien, aquí este protocolo de reciente creación, febrero de este año, nos establece quiénes pueden detectar una violencia en contra de niños, niños y adolescentes. Es una pregunta, yo creo que todos en el ámbito de lo cotidiano podemos generarnos. ¿Quiénes deben denunciarla una vez que la identifican, esa violencia en contra de niñas, niños y adolescentes? Y este protocolo de coordinación interinstitucional los deja claro. Los propios niños pueden denunciar esa violencia. Sin embargo, a veces es difícil cuando no tienen mecanismos a su alcance, cuando no tienen la información difundida a su alcance. Pero las propias víctimas, niñas, niños y adolescentes, pueden denunciar esa violencia. La madre, el padre, el tutor, la persona que tenga a su cuidado a las niñas, niños y adolescentes. Es decir, tal vez el victimario no lo haga, pero el que está a su lado sí puede hacerlo. Y basta que tengan esa disposición de erradicar la violencia, de darle un futuro mejor a las niñas, niños y adolescentes para que tengan el valor de actuar. Y lo pongo sobre la mesa nada más. Todas las autoridades estamos obligadas a denunciarlo, así como cualquier persona cercana, familiar o testigo de los hechos que sean sospecha o se materialicen en violencias contra las niñas, niños y adolescentes. ¿A qué autoridades debo reportar esa violencia contra niñas, niños y adolescentes? Siempre será ante una autoridad de primer contacto quien al identificar, como hemos visto, esa vulneración o esa acción posible comisora de delito en agravio de una niña, niño o adolescente, la hará del conocimiento a la Procuraduría Estatal de niñas, niñas y adolescentes.
En este caso, también podemos denunciar ante una línea de emergencia 911. Caso específico de Morelos, tenemos una línea incluso confidencial para hacer una denuncia anónima en el que es el 089. Apuntaría además del 911 una línea 089. Se pueden denunciar ante el Ministerio Público, ante las comisiones de búsqueda, cuando se presuma una desaparición de una niña, niño, adolescente, a la policía de las entidades, de los municipios, a las líneas de ayuda psicológica. En fin, hay múltiples organismos que estamos obligados a recibir denuncia de las vulneraciones en derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto hay que difundirlo. El hecho de que seamos desconocedores no nos exime de las responsabilidades. Debemos de ser partícipes como sociedad en la erradicación de las violencias a las niñas, niños y adolescentes. Aquí dejo esta lámina un segundo. Cuando incluso hay violencia que necesite intervención inmediata médica, se denuncia al Centro Regulador de Urgencias Médicas, que a su vez, si identifica un caso médico legal, tendrá que notificarlo a las autoridades competentes y a su vez iniciar los procedimientos necesarios hasta llegar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del sistema DIF Morelos. Todos, al final del día, si identificamos violaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y no los denunciamos, nos volvemos cómplices de las violencias. Dejo aquí entonces la tarea a todos de poder denunciar cualquier acto que pueda ser pernicioso y en perjuicio de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestra entidad. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer esa autoridad del primer contacto? Recibir las quejas y denuncias, dar vista a Procuraduría Estatal cuando haya sido plenamente identificado esa violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, concatenado al protocolo de atención integral a las niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad del sistema DIF nacional, que nos señala, en caso afirmativo, es decir, si se identifica la violación o que pueda constituir un delito en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes, el representante jurídico de la Procuraduría deberá dar intervención, quien a su vez en el ejercicio deberá ejercer su representación en coadyuvancia o en suplencia para denunciar los hechos ante el Ministerio Público. Y más adelantito voy a darles precisión en cómo vamos a actuar en un esquema más ilustrativo. La obligación de Procuraduría también será coordinar, en el caso de identificar las violaciones o la comisión de un posible delito en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, las acciones que correspondan para reintegrar y restituir derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, siempre que una autoridad de primer contacto, como sería una delegación de protección de niñas, niños y adolescentes, o como le denominen en el municipio, deberá investigar de acuerdo a su multidisciplinario que se constituye con trabajo social, psicología y jurídico, en algunos casos tienen médicos, el identificar a plenitud esa violación a los derechos que pudiera constituir un delito. Y una vez identificado, turnarlo a la Procuraduría, porque así lo establece ya este protocolo de coordinación interinstitucional de reciente creación, les decía yo, de febrero de este año. Bueno, ¿qué es la función entonces consecuente de la Procuraduría? Cuando tome pleno conocimiento y se haya identificado a través de las autoridades del primer contacto o de la propia Procuraduría, se elaborará bajo el principio del interés superior un diagnóstico sobre la situación de vulneración. Y lo consecuente, ya identifiqué, y se elaborará un plan de restitución de derechos que incluya las propuestas de las medidas para su protección. Si se identifica la comisión del delito, denunciará ante el Ministerio Público dichos actos
para que esta representación social desahogue las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables. Se solicitará al Ministerio Público las medidas urgentes, sin prejuicio de que, como lo establece la ley general y la ley estatal, incluso la Procuraduría de Protección Estatal pueda determinar medidas urgentes que serán ratificadas o no por el Ministerio Público en términos de 24 horas. Asimismo, se debe de prestar la asesoría y representación en coadyuvancia y en suplencia. ¿Cuándo encontramos la coadyuvancia? Cuando la niña, niño, adolescente está asistido por su representante legal, cuando está quien ejerce la patria potestad, su tutoría o su cuidado. Cuando no está esta persona, la Procuraduría Estatal tendrá la facultad de representar al niño e iniciar todos los procedimientos necesarios en favor de la restitución de sus derechos. Es decir, tiene la facultad las Procuradurías de Protección de representar a aquel niño que no tenga la representación legal original de sus padres. Intervendrá también la Procuraduría en todos los procedimientos jurisdiccionales donde tenga intervención una niña, niño, adolescente. Procedimientos judiciales, administrativos, de carácter de investigación. Es decir, la tarea de las procuradurías es ardua y con el firme propósito de restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y a su vez, en el plan de restitución, deberán acordar y coordinar con las diferentes instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución. Es decir, no por el hecho de que la denuncia y la plena identificación de la vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes sea remitida a las Procuradurías de Protección estatales y en su caso de la federal, termina la intervención de todas las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno. Por el contrario, es el inicio de identificar las vulneraciones a los derechos. Todos somos corresponsables, y lo reza la ley general y la ley estatal y los tratados internacionales, de primar que se cumpla la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Llegamos entonces a lo que el protocolo nos establece como entidad federativa. Nosotros podemos recibir reportes a lo largo y ancho del estado. Sin embargo, ya decía yo, hay autoridades de primer contacto que van a posibilitar esa denuncia de manera inmediata, de manera más directa, en el ámbito de la jurisdicción donde se llegue a presentar una violación o una vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Incluso pueden ser denunciados, lo antecedíamos, en números de emergencia como es el 911 o denuncia anónima 089. Por lo general, todos estos mecanismos de denuncia nos son turnados a la Procuraduría Estatal, 911 y 089. Y nosotros damos intervención a través de las delegaciones de Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes para que inicien la identificación de la vulneración en los derechos a través de diagnósticos multidisciplinarios. ¿Qué es esto? Esa denuncia se remite o se presenta dependiendo de cómo se haga la denuncia, ante la autoridad de primer contacto, que pudiera ser la Procuraduría Estatal o la municipal. Aquí no debemos ver quién va a recibir o no. Debemos ver que debe de ser una colaboración interinstitucional que prime el derecho de no revictimizar a una niña, niño, adolescente. Quien sea el primer conocedor será el obligado de actuar de manera pronta e inmediata que garantice que el niño no se ha puesto en riesgo de ninguna forma. Es decir, una vez que se toma conocimiento, se debe dar la comparecencia al denunciante, si éste lo hace de manera personal, sino con la simple denuncia a los números de emergencia, se dará intervención a las procuradurías que correspondan para que se identifique a plenitud la vulneración y la probable comisión de un delito en perjuicio
de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo iniciamos? Se giran los memorándums, oficios respectivos a las unidades multidisciplinarias. Ya lo decía, trabajo social, psicología y jurídico, que se constituirán en el domicilio señalado o con las referencias mínimas, la identificación del domicilio. Ahí se constituirá el personal multidisciplinario que identificará la vulneración o restricción de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con estas intervenciones se da cuenta a las unidades jurídicas. En ese caso, si fue en una unidad de primer contacto, la turnará a la Procuraduría Estatal, y la Procuraduría Estatal desahogará 2 procedimientos que a continuación se indican. El primero, si del seguimiento jurídico, psicológico y de trabajo social elaborado por la unidad de restitución no se advierte una vulneración a un derecho de una niña, niño, adolescente, o la comisión sin duda de un delito en perjuicio de una niña, niño, adolescente, ahí se cierra, se archiva un expediente y queda solo como antecedente en los archivos de esta Procuraduría. Caso distinto al ejercicio número 2, lo que nos obliga que si se debe de identificar una probable comisión de delito en perjuicio de una niña, niño, adolescente, de iniciar el proceso penal mediante la interposición de una denuncia ante el Ministerio Público competente. ¿Qué es esto? Que no se desahoga, desafortunadamente, no porque haya una unidad especializada en delitos de niñas, niños y adolescentes, se puede denunciar la comisión de un abuso sexual. Ahí tenemos que ir a la Fiscalía de Delitos Sexuales. De ahí la ardua labor también de trabajar en fiscalías, eso le toca desde luego a otros entes autónomos, como es la Fiscalía, el poder garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan hacer denuncias de manera inmediata y pronta, que no les revictimice en ese caminar para ejercer su derecho de denuncia. Cuando existan riesgos inminentes que de regresarlo o reintegrarlo al núcleo donde él se encuentra acogido, donde se encuentra resguardado, pueda ser revictimizado, se harán las investigaciones con la familia extensa que primigenie el derecho a vivir en familia con esta, para no revictimizarle. Esto de identificarse que la violación a sus derechos y la probable comisión de delitos en su perjuicio hayan sido cometidos por su familia de origen. Ahí es muy importante y es, créanme, una tarea cotidiana el que nosotros identificamos que los delitos cometidos en agravio de niñas, niñas y adolescentes desafortunadamente son cometidos en la familia de origen. Ahí, pues desde luego no podemos revictimizar a estas niñas, niños y adolescentes. Y es cuando la tarea de estos equipos multidisciplinarios se constituyen en la familia extensa, en tías, tíos, hermanos, que puedan materializar la el no albergamiento de estas niñas y adolescentes a centros asistenciales. Sin duda, cuando nos topamos con la falta de una familia extensa, pues el último recurso será albergar a una niña, niño, adolescente a un centro asistencial. Bueno, y posterior a ello, tenemos la obligación como procuradurías de dar el seguimiento coadyuvante en la denuncia y en los procesos instaurados en el procedimiento acusatorio como acusadores coadyuvantes o en su caso, perdón, como autoridad coadyuvante en los derechos de las niñas, niños, adolescentes y en suplencia en el caso, como les había antecedido, de que no se cuente con la representación legal de quien ejerce legalmente la patria potestad. Y este seguimiento es hasta que se concluye el procedimiento legal y así también hasta que se restituyen los derechos vulnerados mediante diagnóstico y lo establecido en el plan de restitución de derechos que
En el caso de Procuraduría Estatal, elabora la Unidad de Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta aquí quisiera, para no ir más allá, que estos protocolos sin duda son un parteaguas de actuación de todas las autoridades que estamos involucradas en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos debemos a ellos y sin duda debemos trabajar por ellos para que en nuestro trabajo se prime siempre, desde luego, el interés superior de la infancia y garanticen un derecho a vivir en familia, siempre que ello sin duda le garantice a una niña, a un niño y a un adolescente un desarrollo integral. Las niñas, los niños, los adolescentes deben de crecer en entornos afectivos y no en uno de violencias. Cierro reiterando lo que dije a lo largo de esta presentación. Es tarea de todos. No podemos permitir la normalización de las violencias en perjuicio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y bueno, quisiera cerrar antes de iniciar el ciclo de preguntas y respuestas con esta frase de Hein Ginott que dice así: los niños son como el cemento fresco. Todo lo que cae en ellos deja una huella. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Rafael Brito Miranda. Agradecemos mucho toda esta información que nos acaba de brindar. Esperemos que sea de mucho provecho y pues no deseamos que pueda ser aplicada, ¿verdad? Pero no está de más tenerla a la mano para poder vincular el apoyo y proteger los derechos de los niños y niñas del estado de Morelos y del mundo, ¿no? Tenemos algunas preguntas, ya estamos en esta sección de preguntas y respuestas. Si gustan hacernos su pregunta por mensaje privado, a los compañeros que nos están viendo a través de Facebook también les estamos dando la atención a través de los comentarios de esta transmisión en vivo. Les recordamos también pasar su asistencia a aquellas personas que están requiriendo una constancia de asistencia a este bloque 2, violencias y delitos contra niños y niñas, que nos hagan llegar su nombre a través de los comentarios de Facebook o bien a través de mensaje privado para poder validar su registro previo que ya tuvieron en esas plataformas y asimismo hacerles llegar posteriormente su constancia. Bueno, yo creo que me gustaría comenzar con estas preguntas. Nos las hacen llegar a través de Facebook. Sol García, Solgar, dice, ¿estos son los protocolos a nivel estatal? Es la pregunta. ¿Las denuncias pueden ser anónimas? Ya nos comentó que sí también. ¿Por qué la gente de su alrededor del niño, aún sabiendo, no quieren denunciar para no meterse en problemas? Esa es una de las preguntas. Y también nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar esos protocolos? Y le preguntan, maestro, si nos puede compartir las ligas y bibliografías o bien su presentación, facilitarla a la audiencia. Lo dejo a... Claro, gracias Sol por tus preguntas. Estos son los protocolos nacionales que han marcado la pauta en las diferentes entidades federativas en la actuación diaria de las Procuradurías de Protección, porque había dudas en el cómo actuar en el trabajo cotidiano. Es decir, el municipio decía, no, esto le compete a la Procuraduría Estatal, y la Procuraduría Estatal, imagínense cómo pudiera llegar a 36 municipios el día de hoy, si no es a través de las delegaciones de las Procuradurías municipales. Son protocolos nacionales y en esta Procuraduría tenemos la encomienda de trabajar los protocolos que se establezcan a nivel estatal. Asimismo, bueno, en esa parte de la pregunta de por qué en el entorno no denuncian, yo creo que en ocasiones es el temor de poder recibir represalias. Sin embargo, quisiera no parecer trivial con el dicho que voy a decir, pero pues dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. No permitamos que las violencias se normalicen.
Si nosotros lo permitimos, somos cómplices. Entonces estamos obligados a denunciarlo. Bueno, sí, las denuncias pueden ser anónimas. Si ustedes marcan al 089 es una denuncia de carácter anónimo. Si ustedes marcan al 911 es una denuncia que sí piden datos de denuncia. Creo que ahí no sé si me habrá faltado alguna. No, maestro, me parece perfecto. En cuanto a la presentación que nos acaba de brindar, ¿sí es posible autorizarla para compartirla con aquellas personas que la requieran? Sí, sin duda podemos compartirla y a través de ustedes, si me permiten, a través del consejo se la hacemos llegar y que puedan ser de estudio, si así les es en beneficio, claro. Excelente, muchas gracias. Ya saben, compañeros, aquellos que requieran esta presentación, nos pueden hacer llegar también su petición a través de un mensaje privado con su correo electrónico, por favor, para que por ese medio podamos hacérselas llegar. Tenemos también otro comentario a través de esta plataforma Zoom. Dice, por desgracia, muchísimas veces las autoridades de primer contacto y demás no tienen tacto para la atención al menor o adolescente. Deberían darles a estos funcionarios algunos cursos de sensibilización para que puedan atender lo más humanamente que puedan. Qué padre que todo fuera así de preciso y justo. Mi muy personal punto de vista, perdón, nos comenta aquí Ari de Sol en esta plataforma que nos está sintonizando a través de Zoom. Es el comentario que nos hace, maestro. Bueno, ahí ciertamente no hay una pregunta en concreto. Sin embargo, pues todos debemos de ser capacitados, sin duda es una obligatoriedad del Estado. Es algo que desde la creación de la ley general ha venido siendo parte del trabajo del Sistema Nacional DIF, de la Procuraduría Federal, de las Procuradurías Estatales, para aterrizar a quienes son respondientes de primer contacto, tengan la sensibilidad. Precisamente un protocolo de actuación local que se elaboró en esta Procuraduría y que estará en próximos días autorizándose y publicándose, es un protocolo cuando niñas, adolescentes, sus padres tengan conflicto con la ley. Y habla del primer respondiente, que es el policía municipal, el policía estatal, cómo debe de actuar, porque a quien puede tener como victimario es el papá, de ninguna manera al niño, adolescente que le acompañe. En ese caso, cómo actuar. Entonces, sí es una tarea de sensibilidad, es una tarea de aprendizaje, porque los ordenamientos lo mandatan así, que estamos obligados a conocer en el ámbito de competencia y atribución las formas de actuar que nos mandata la propia ley. Hay una tarea de capacitar, ¿sí? Y esta Procuraduría, pues, así lo ha hecho, cuando menos en el ejercicio desde el inicio y creación de la ley general, la ley estatal, y desde luego, pues, todas las autoridades estamos obligados a coadyuvar en ese sentido, la capacitación, en la sensibilización de cómo se debe tratar a una niña y adolescente en su intervención, es tarea de todos y nos obliga. O sea, es decir, una institución que diga haber hecho en su actuación una violación a un derecho de una niña o un adolescente porque desconocía, incurre en una responsabilidad, porque el hecho de que no lo conozca no le exime de esa responsabilidad. Es su obligación de la institución de la que se trate el capacitar, y nosotros desde luego seremos fieles coadyuvantes en esas capacitaciones. Excelente, maestro, muchas gracias. Pues tenemos también bastantes comentarios felicitándole por su excelente ponencia. Dice, Gracias. por ejemplo, excelente ponencia, felicidades y muchas gracias por compartir tan importante información. Por otro lado, también Zacarías Martínez nos dice, me parece muy bien, los protocolos tienen la función de proteger a los niños, niñas y adolescentes. Ojalá se lleven a cabo de manera integral y sin riesgos. Por ahí también nos preguntan, ¿por qué cuando se llegan a denunciar estos casos normalmente no proceden? Pues habría que checarlo también. Muchas de las veces, bueno, nosotros nos hemos percatado,
que la gente tiene esta manía de decir, es que para qué denuncio si nunca hace nada, es que siempre vas y ahí en el Ministerio Público pierdes bastante tiempo. Es comprensible, pero cuando uno les pregunta, oye, ¿has hecho una denuncia? ¿Tú te has acercado a poner una denuncia, a alzar la voz? No. Entonces, ¿por qué dices que no se procede o que no se lleva a cabo esto? Hay que fomentar la cultura de la denuncia. Sí se va a perder tiempo, no los van a atender de una digamos, de una forma tan rápida y precisa como quisiéramos. Son pocos los servidores públicos y somos muchos los ciudadanos, son muchos los delitos. Hay que poner de nuestra parte, por favor, hay que ser pacientes. Vale la pena hacer justicia, la pena proteger los derechos de nuestros niños y niñas, y el tiempo que sea necesario hay que tomarlo en cuenta. En un caso muy particular me gustaría comentar y también a todas las personas que nos están visualizando, nos ha tocado dar la vinculación a diversas autoridades de delitos de los cuales nosotros nos hemos percatado a través de las pláticas preventivas que damos en las escuelas, y es impresionante también ver los maestros por ellos a hacer su primera denuncia. Me gustaría también preguntarle de forma personal si existe algún protocolo que incluya la capacitación en atención y vinculación para docentes, o en su caso, si cree usted prudente que habría que elaborar uno, y así como si hay algún sistema de protección para maestros ante cualquier repercusión, dado que ellos vinculen o denuncien algún tipo de violencia contra algún alumno o algún niño y tengan repercusiones por parte de los padres. Si hay algún sistema de protección para que ellos se sientan un poquito más conformes, más protegidos, también compañeros de prevención del delito de diversos municipios, que ellos tengan un mejor ánimo de denunciar. Bueno, en materia educativa hay protocolos, desde luego, que se han trabajado en cercanía con el Instituto de la Educación Básica, porque ahí reside las niñas, niñas y adolescentes para erradicar las violencias. En el tema específico, si hay un protocolo para que los docentes denuncien, no lo hay, no tengo cuando menos el conocimiento de que lo haya, pero yo creo que más que un protocolo es la capacitación y sensibilizar que todo acto en el que se identifique una vulneración a los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene que ser denunciado. Yo creo que debemos dar a conocer estos protocolos que ya existen y no ser partícipes de la creación de instrumentos que al final se vuelvan letra muerta. Es decir, como pudimos ver a lo largo de la presentación, el protocolo de coordinación interinstitucional señala que toda persona es obligada a denunciar. Yo creo que si podemos visualizar que el 089 es una denuncia anónima, no encuentro el motivo de no denunciarlo. ¿Por qué? Porque no guarda ningún elemento en el que se identifique quién denuncia. Pero si denunciamos, al final los efectos pueden ser la contra de no denunciarlo. El efecto de que sea investigado, el efecto de que sea sujeto de una denuncia. Sí, como bien señala nuestro compañero Pedro, puede que los tiempos de un procedimiento no sean el ideal, el deber ser. Sin embargo, la cultura de la denuncia ayuda a fortalecer a toda institución, que no queden impunes aquellos hechos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Es necesario denunciar. Los protocolos en atención de violencias en niñas, niños y adolescentes en materia educativa los hay, en específico el de no sé, el tratamiento de docentes que quieran denunciar, no lo tengo en el imaginario, pero me daría la tarea de investigarlo, claro. Excelente, maestro, muchísimas gracias. Pues ya lo saben, compañeros, tenemos una gran responsabilidad, y en la misma ley de estos protocolos que nos acaba de presentar el maestro Rafael Brito Miranda, recordarles, es obligación de todos, si presenciamos o sabemos de algún tipo de violencia contra los derechos de los niños y niñas, es obligación de toda persona
denunciarlos y alzar la voz. De lo contrario, nos convertimos en cómplices, ¿verdad?, en colaboradores de este tipo de violencia contra nuestros niños y niñas. Así que no está de más reiterar todo a lo que nos acontece este tipo de pláticas, que nos animemos a denunciar, a alzar la voz, a proteger a nuestros niños y niñas. Y sin más, pues ya cerramos este ciclo de preguntas. Aquellos compañeros que nos mandaron bastantes más preguntas, les pedimos una disculpa por cuestiones de tiempo, no se van a poder atender. Sin embargo, el maestro nos permitió también proporcionarles su correo electrónico, cual les voy a dar en este momento. Es procuraduría@difmorelos.com. Es muy sencillo, @difmorelos.com, correo en el cual pueden hacerle llegar sus preguntas y las cuales estará atendiendo con mucho gusto. Si no, nos lo había comentado, no crean que ya lo estoy haciendo de más. Con gusto así lo haremos. El Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia otorga el presente reconocimiento al maestro Rafael Brito Miranda por su excelente participación como ponente en el webinar denominado Protocolos de Atención de Niñas y Niños Víctimas de Violencia Familiar, el día 30 de abril del 2021. Firma nuestro presidente, el señor Rafael Rueda Moncalián, quien es presidente ejecutivo de este Consejo Ciudadano Estatal de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y del cual nosotros estamos a servicio de todos ustedes. Les agradecemos mucho, sin antes recordarles también que va el siguiente mes, en el mes de mayo, se llama Violencias y Delitos Cibernéticos, al cual están ustedes invitados. Vamos a tener como primer conferencia al licenciado Gerardo Ortega García, quien es coordinador en prevención de este Consejo Ciudadano de Seguridad, un excelente ponente para aquellos compañeros que ya han presenciado sus conferencias. También el contador público Carlos Flores Hernández, quien es titular de Educación Financiera de la unidad BC10 de Conducef. El año pasado tuvimos el honor de también recibir una conferencia excelente ponente que nos dio bastantes modus operandi a través de fraudes financieros cibernéticos. Y también vamos a tener al licenciado Miguel Costa, quien es vocero de Iniciativa México Ciberseguro. Es un organismo de SET Not Antivirus, si lo han escuchado, y nos va a dar algunos tips de prevención también fantásticos. Por otro lado, para cerrar también, vamos a tener a este organismo gubernamental a nivel federal, que seguramente ya conocen todos ustedes, que es Guardia Nacional, con los protocolos de atención a personas víctimas de delitos cibernéticos y depredadores virtuales. Así es que están todos invitados, esperamos y pongan en su agenda los días viernes a las 11 de la mañana para poder acompañarnos en esta conferencia. Maestro Rafael, le agradecemos bastante nuevamente todo este tiempo que nos está brindando, esta información compartida, y por ponerse a disposición de todos los aquí presentes, de todos los ciudadanos, para atender aquellas denuncias que van en contra de la violencia de nuestras niñas y niños. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por la disposición también de todas las que asistieron y de todos los que asistieron, porque sin duda es tarea de todos erradicar las violencias de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Nos estamos viendo el próximo viernes. Gracias y hasta luego.